Pues como le decía antes, am, hay una frase muy común para los tiempos que estamos viviendo y es la frase de nuestros días, en los días que vivimos. ¿Y por qué? Bueno, porque la verdad es que estamos viviendo una época crítica. Y cuando digo crítica, no es simplemente por los resultados, sino por la abundancia del elemento crisis. Hay crisis por todos lados. Hay crisis en el hogar, hay crisis en las escuelas, hay crisis en los gobiernos, hay crisis en el mundo. Hay crisis de comida, hay crisis de salud, hay crisis de política, hay crisis de guerra. Tenemos toda clase de circunstancias que pueden intimidarnos, que nos dan un panorama para que nos preocupemos y en ese sentido tenemos la alta incidencia de las enfermedades mentales. Amén. Entonces, la pregunta que queremos responder con el mensaje de hoy es, ¿cómo vamos a reaccionar a la situación que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a reaccionar en la crisis? ¿Cuál es la reacción? Hay muchos tipos de cosas que podemos hacer, pero he decidido que vamos a seguir el ejemplo, el día de hoy vamos a ver el ejemplo del libro de Nehemías, en particular, de cómo Nehemías respondió cuando enfrentó una gran crisis, cuando había una crisis abrumadora, cuando había una crisis terrible, que no veía la forma de cómo las cosas se pudieran solucionar y él no parecía ser ningún héroe para participar en ella. El enfoque lo vamos a tener en el capítulo 4 del libro de Nehemías, el versículo 14, vamos a tenerlo ahí como el versículo clave, con el que vamos a terminar el énfasis de la conversación. En el versículo 14 del capítulo 4 del libro de Nehemías, dice en palabras de Nehemías: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Pido al Señor que nos alumbre, que nos bendiga y que su palabra encuentre tierra fértil en nuestras mentes y nuestros corazones y que lleve su fruto. Amén. En la historia de Nehemías saqué unos principios que necesitamos entender de cómo él pudo reaccionar en medio de la crisis para la victoria. Y el primer punto que quiero resaltar en todo esto es el punto de que cuando nos vemos en medio de la crisis debemos darle importancia. No podemos ser negligentes, ni podemos ser cobardes y salir corriendo. Necesitamos darle importancia. Tenemos claro que la historia del hombre es una historia de caerse y levantarse. El pueblo de Israel, que había visto el poder de Dios como su libertador, cuando consiguieron sus tierras y sus posesiones, se olvidaron de su compromiso con Dios y comenzaron a vivir comprometidos con su propio bienestar. Se olvidaron de lo que Dios esperaba de ellos y de las advertencias que Dios mismo les había dado. Eso, por supuesto, los llevó a la deshonra y hasta a adorar otros dioses. Y, consecuentemente, el castigo fue fuerte. Eso le pasó al pueblo de Israel
y terminaron siendo cautivos de otras naciones, como los babilonios, como los medos, los persas, etcétera, etcétera. Su situación era lamentable, pero Nehemías, que era copero del rey babilono, fue sensible a la situación y en vez de decir, bueno, ellos se la buscaron, ahí lo tienen, o en vez de decir, bueno, yo estoy bien, eso no me impacta a mí, eso no me importa, él le dio importancia. No se conformó con que como estaba la situación. Y aunque no era un hombre de guerra, ni estaba en ninguna posición de liderazgo, él era simplemente un copero, alguien que le servía la comida al rey y la probaba antes de que el rey la probaba, ¿verdad? Porque si alguien tenía que morirse, se tenía que morir el copero, pero no el rey. Esa era la posición de Nehemías, o sea que no estamos hablando de alguien que era un gran guerrero, no. Pero aunque no era ese gran guerrero, Nehemías estuvo consciente de dos cosas principalmente. Número uno, estuvo consciente de la realidad del pueblo. Le dio importancia a la realidad del pueblo. En el versículo 3 del capítulo 1 dice ellos que cuando él preguntó que qué de mis hermanos de Jerusalén, ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Él se hizo consciente de la realidad del pueblo. Él no dijo, ya yo tengo suficientes problemas para mí, yo no puedo hacer nada por eso, ni me lo digas. No, consciente de la realidad del pueblo. Y también, no solamente de la realidad del pueblo, que era, como dice ahí, calamitosa, sino que también fue consciente de lo que Dios era capaz y deseaba hacer. En el versículo 8 y 9 dice que él oró a Dios y en su oración le dijo, recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Otra vez, Nehemías no se desentendió del asunto. Nosotros tenemos un problema. Vivimos una realidad, tenemos una crisis delante de nosotros y no le damos importancia. Seguimos, bueno, tengo que trabajar, hay que trabajar. Bueno, a veces hasta de mala gana. Pero en la crisis que estés viviendo, los retos que tienes delante de ti, las circunstancias que te abruman, aprende de la experiencia de Nehemías. No seas negligente ni seas cobarde. Tienes que darle importancia. Y al darle importancia, tienes que hacerte consciente de cuál es la realidad, que ese es un problema de nuestros días y es que no se sabe cuál es la realidad. Ustedes ven dos profesionales de una materia que se sientan uno delante del otro y discuten cada uno opuesto a la proposición del otro y no se ponen de acuerdo y no hay quien los ponga de acuerdo. Entonces, nosotros tenemos una situación difícil, pero no podemos ser negligentes, tenemos que estar conscientes. Los Facebook y los YouTube y los X y como se llamen los medios sociales,
están llenos de opiniones y de afirmaciones y de cuantas cosas que en muchas ocasiones son falsas y que te guían al camino equivocado. Entonces, dale importancia, pero es importante que sepas cuál es la voluntad de Dios y cuál es el poder de Dios. Una vez los judíos vinieron a ponerles trampas a Jesús y le dijeron acerca de la resurrección, porque había una norma entre los judíos que si un judío estaba casado con una mujer y él moría, y si tenía un hermano, ese hermano podía casarse con ella y así como justificar y procrearle todavía herederos a su hermano que murió, porque son de la misma sangre. Y así se podía hacer. Entonces ellos vinieron y le dijeron a Jesús, porque ellos no creían, eran de los saduceos, que no creían en la resurrección y creían que le iban a poner una trampa, que lo iban a hacer caer. Le dijeron, óyeme, Señor, queremos que tú nos aclares un problema. Hay un hermano que tuvo una esposa, él se murió, perdón, un hombre tenía una esposa, él se murió, su hermano se casó con ella y ese también se murió, pero otro hermano se casó con ella, ese también se murió y ahí mataron a 7 hermanos casados con la misma mujer. Y le dieron a Jesús en la resurrección de los muertos, ella va a ser mujer, ¿de cuál de ahí va a ser ella mujer? Como quien dice, mira qué disparate eso de creer en la resurrección de los muertos. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dice, se equivocan porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección somos como los ángeles que no nos casamos ni nos damos en casamiento. Y voy a dejar la teología hasta ahí. Pero el asunto es que nos equivocamos porque desconocemos lo que Dios desea y lo que Dios puede hacer. Así que el primer punto de cómo podemos tener una reacción para la victoria es que tenemos que darle importancia a las circunstancias que estamos viviendo. No podemos ser negligentes y no hacer nada, ni podemos ser cobardes y salir corriendo. El segundo punto es, bueno, ok, estamos conscientes, sabemos lo que hay, ¿qué vamos a hacer? El segundo punto es llevarle la carga a Dios. Eso fue lo que hizo Nehemías. En el versículo 4 dice que al escuchar esto, la información de la calamidad que estaban viviendo los israelitas, al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios de los cielos. Esto es algo sencillo, pero poderoso. Porque no fue una actividad rutinaria, sino fue una actividad en la que evidentemente Nehemías trajo a Dios al cuadro de la crisis. Nehemías no echó el pleito por él solo, sino que él fue y buscó a Dios. Él buscó que Dios fuera parte de la solución del problema. Nehemías recordó, como dice el Salmo 127, que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nehemías se sabía, Proverbios capítulo 3, de que tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestra senda. Así que Nehemías le llevó la carga a Dios. Y saben, en términos prácticos, esto es es una forma muy fácil de nosotros diagnosticar nuestra vida. ¿En quién tengo puesta mi fe? ¿Cuánto dependo yo de la mano de Dios? ¿Cuánto le doy yo participación a Dios en la realidad que estoy viviendo? Fíjense lo que hizo Nehemías.
Si tú quieres saber cuánto tú confías en Dios, tú tienes que preguntarte cuántas veces yo he llorado delante de Dios. Tú tienes que preguntarte cuántas veces has hecho duelo, cuántas veces has ido delante de Dios por la pérdida que has tenido para encontrar el refugio y la esperanza que se necesita en Él. Tienes que preguntarte cuántas veces has ayunado delante de Dios. ¿Cuántas veces le has dicho a la rutina diaria, párate ahí, yo necesito escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces oras? ¿Cuántas veces vas delante de Dios? Como dice el libro de Hebreos, entras por ese paso, esa puerta que abrió Jesucristo al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Cuando yo vi eso, yo me puse a pensar, con eso también yo me doy cuenta de cuando yo no caminaba con Cristo y cuando yo camino con Cristo. Porque cuando yo no caminaba con Cristo, yo no hice nada de eso. Nada de eso era parte de mi vida. Si yo tenía un problema, yo podía ir donde un amigo, yo podía ir donde mi mamá. Si tenía una alcancía, romper el puerquito, a ver cuánto quedaba. ¿Verdad? Pero no buscaba que Dios fuera parte de la dinámica de cómo yo iba a vencer en esa crisis. Amén. Pero cuando vine al Señor, ya he podido llorar, ya he podido hacer duelo, ya he podido ayunar, ya es parte de mi vida rutinaria orar. Entonces, debemos analizarnos, porque estamos aquí porque hemos llegado a la convicción de que la vida no es solo un asunto de hombres, sino que es asunto de Dios. Como dice el Salmo 100, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No somos un proyecto nuestro. ¿Entiendes eso? Existimos porque quien podía nos dio la existencia. No porque yo quise existir, yo no existía sin Él. Yo soy un plan de Él, tú eres un plan de Dios. Ninguno de nosotros decidió nacer. Dios nos hizo nacer. Y en ese sentido necesitamos darle participación a Dios, necesitamos llevarle la carga a Dios y entrar en la crisis no con la convicción de que yo tengo esta, como dicen en inglés, I got this one. No que tengo esta, es que yo le traje a Dios esta para que Él me la resuelva. Nehemías lo hizo así. ¿Y sabe qué pasó? Nehemías fue delante del rey extranjero y le habló del problema. Y el rey le dijo, entonces, ¿qué tú quieres? Y Nehemías le dijo, déjame ir allá y arreglar esto. Y bueno, y si me puede dar unos palitos ahí para poder trabajar en la construcción. Y de repente el rey no solamente lo dejó ir, no solamente le dio los palitos, también le dio guardia para que lo protegiera, le dio recursos y cartas y cosas para que por donde él pasara lo dejaran pasar. Le dio más de lo que él había pedido. ¿Y sabe lo que entendió Nehemías? Él no dijo, wow, se la saqué al rey. Él dijo, el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando en mi favor. ¿Ves cómo la cosa? Tú lo puedes leer ahí en el capítulo 2.
Nehemías dice, cuando le está hablando a los hombres y dándole ánimo, vamos a hacer esto, les dice, el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando. Yo no soy ningún héroe, déjenme decirles. Si ustedes creen que yo soy un héroe, no. Yo no perdí el pelo porque yo peleé 10,000 batallas. No, yo lo perdí porque mi papá era calvo también. Sí. A mí también me intimidan las circunstancias. Yo también tengo que lidiar con mi carne y con mi pecado. Pero Dios, yo sé lo que Él puede hacer. Como decía Job, decía, yo sé que mi Redentor vive y al final me levantará del polvo. Y Pablo, que decía, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Estoy convencido de esto, el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Santo es el nombre del Señor. Por eso yo estoy aquí parado, si no, quién sabe. Llevarle la carga a Dios. Punto número 1, dale importancia a las circunstancias. No le salgas corriendo, no seas negligente, pero llévaselas a Dios. Tenemos que llevarle la carga a Dios. Aunque el punto número 3 es un paréntesis en esto. El hecho de que le llevemos las cargas a Dios no significa que no van a haber problemas. Yo quiero que tengas eso bien claro. Porque nosotros pensamos, ok, si estoy en la iglesia ahora y estoy buscando de Dios, ¿y por qué me viene este problema? ¿Y por qué me viene este otro? Y pues bueno, mi hijo, te voy a decir, porque cuando el diablo ve que Dios se está glorificando, él quiere destruir lo que Dios está haciendo. Dios le abrió las puertas a Nehemías, obtuvo el favor del rey y muchísimos recursos. Y su gente se la daban, se le concedieron que se llevara a su gente. Pero mira lo que pasó en el capítulo 4 cuando ellos empezaron a trabajar. Cuando se enteró Sanbalat, ese era un babilono, ¿ok? Ese era uno de los que decía yo tengo derecho porque yo soy del rey que está gobernando. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos judíos? Miserables. ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube en ese montón de piedras, la echa abajo. Oiga cómo se burlaban, cómo intimidaban. El enemigo critica, el enemigo subestima, el enemigo se burla. Y dice la palabra cuando vemos que ellos oraron. Y después cuando subieron los muros hasta la mitad, en los versículos 7 y 8 dice que los enemigos dijeron esto se acabó aquí mismo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Hay una declaración de guerra aquí. El favor de Dios no significa ausencia de problemas. Hay que estar claros. Muchas veces la gente dice, si se abre la puerta es porque es de Dios. Si no se abre es porque Dios no quiere. Pero muchas veces la realidad no es así. Dígame, ¿el Señor Jesucristo se le abrió puerta para librarlo de la cruz? Y para los otros discípulos que también bebieron de la misma copa, ¿se le abrió la puerta para que se libraran de eso?
No es así. ¿Entienden cómo es la cosa? Dios nos bendice y en medio de la tempestad, Él nos dice, no, no te preocupes que no te voy a dejar pasar por ninguna tempestad. No, ellos estaban ahí en medio de la tempestad y Él durmiendo allí en una esquinita. Él no apagó la tempestad hasta que ellos no salieron gritando. Van a haber problemas. Moisés tuvo problemas en el Éxodo. ¿Cuántas veces los hombres no estuvieron a punto de matarlo? Josué para tomar la tierra prometida. Si usted lee en Josué capítulo 12, hay una lista de 31 reyes que él tuvo con los que tuvo que pelear. O sea, Dios le entregó la tierra prometida, pero él tuvo que desalojar en ese momento a 31 reyes. Fueron más de 40, si no me falta la memoria de mí, una vez que analicé esa situación. David es ungido rey por Dios y el que era rey, que era Samuel, le cayó atrás a matarlo, lo perseguía por donde quiera, tuvo que hacerse loco en una tierra filistea por allá, botar puma de la boca y fue Dios que lo ungió como rey. Daniel, los profetas, Jesús, los discípulos, todo el mundo tuvo que enfrentar dificultades a pesar de estar haciendo la voluntad de Dios. Así que no te confundas, no nos llevemos de los clichés de que, oh sí, si es Dios se abre, si no es Dios se cierra. Oh no. Cuando ellos entraron a la tierra prometida, cruzaron el Jordán en seco. ¿Quién paró las aguas del Jordán? Dios paró las aguas. Eso fue un milagro. Entraron los sacerdotes y ¡boom! Se paró el agua y todo el mundo pasó. Aleluya, un milagro, sí. Y cuando ellos levantaron la vista del otro lado, ¿qué fue lo que vieron? Allá lejos, las murallas de Jericó. Oh, ¿un milagro para qué? Para vernos frente a las murallas de Jericó. Así que no te intimides y no pienses que los problemas son la señal de que estás equivocado. Porque Jesús tenía que devolverse para el cielo entonces y nosotros no nos hubiéramos salvado. El último punto de la lección de Nehemías para nosotros el día de hoy. Él le dio importancia a la crisis, él le llevó la carga a Dios, no se intimidaron cuando el enemigo presentó oposición. Y el último punto que aprendo de esta lección es que hay que ponerse los calzones y hay que pelear. Hay que pelear. Hay que echar para adelante. Hay que ponerse en la cosa. Versículo 14, que es el tema, el central de nuestra conversación hoy, del capítulo 4, dice Nehemías: luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos e hijas, peleen por sus esposas y sus hogares. Dios nos mandó aquí para que salgamos corriendo. Dios nos mandó aquí para que peleemos como buen soldado de Jesucristo y en su nombre hagamos proezas. Bendito sea su nombre. Fíjense cómo dice: luego de examinar la situación. Hay mucha gente que no nos gusta sentarnos tranquilos y delante de Dios dilucidar las cosas. Tenemos que pensar, tenemos que examinar, tenemos que usar la mente. Dios nos las dio. Es necesario considerar el panorama. Nehemías echó un vistazo al panorama y la conclusión de este vistazo fueron decirle dos cosas ahí en esta palabra. La primera fue
Acuérdense del Señor. Acuérdense del Señor. Sí, cuando uno avanza, ¿verdad? En medio del asunto. Por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar cuando salieron de Egipto, right? Y salen de Egipto. ¿Por qué salieron de Egipto? Por el Señor, por la obra del Señor, por la mano del Señor. De repente llegan y están atrapados entre el mar Rojo y el ejército de Faraón. ¿Qué es lo que les tocaba? Recuerden al Señor. Recuérdate. Él fue que te metió en este lío. Recuérdate que Él es que te va a sacar. Acuérdense del Señor. Recuerda quién Él es. ¿Cuál es su deseo? Porque eso es importante. Que nosotros no nos metamos en muchísimos líos y después digamos, ¡ay Dios, el Chapulín Colorado, sácanos de aquí! No. Recuérdate de cuál era su voluntad. No dice Pablo a los efesios que no vivan como necios, sino como sabios, sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos. Por eso que venimos a la iglesia y aprendemos y leemos la palabra y oramos todos los días. Necesitamos entender, recordarnos de Dios, porque el llamado es, no le tengan miedo. No les tengan miedo, no les tengan miedo. Ahora mismo hay una declaración de guerra de Irán tirándole a Israel y tuvieron que ayudarlo las otras naciones y hay muchos líos ahí que uno no sabe, como dicen por ahí, en qué parará la cosa, caballero. Pero una voz clara para ti es no tengas miedo. Hay una frase de Dios. Yo creo que la palabra que Dios más dijo en la Biblia es no teman. No teman, no tengan miedo, no se asusten. Y déjenme decirle, cuando está diciendo eso, no lo está diciendo porque no hay razón para asustarse. Él lo dice cuando el avión en que íbamos se desapareció y nosotros vamos volando en el aire y no sabemos qué vamos a hacer. Y él dice, no te asustes. ¿Y cuál es la razón principal que él dice para que no te asustes? Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito el nombre del Señor. Él se merece eso y más. No es con espadas ni con ejércitos, mas con mi Santo Espíritu. Acuérdense del Señor. Recuérdense que estamos en este juego con Dios. Pero el segundo punto que Él les dice es, fájense, peleen, peleen, peleen. Esa es la opción que tenemos, luchar. Hoy en día nos cansamos de luchar, nos damos por vencidos y no examinamos la situación, no nos recordamos del Señor. Si no pensamos en el gran poder de Dios, pronto nos vamos a dar por vencidos. Es verdad que hay momentos en que Dios dice, quédate quieto, pero hay momentos en los que Dios dice, pelea, pelea, camina, avanza, dice el Señor. Peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y sus hogares. Dios ha delineado responsabilidades que nosotros muchas veces queremos cambiarla por conveniencias particulares. No. El Señor creó a Adán y Eva y le dijo, miren, ahí están todos esos animales, pónganle nombre. Críenlos, administren la tierra, produzcan frutos. No podemos abandonar nuestra responsabilidad.
Nuestras familias son esa primera responsabilidad. Por eso el diablo está tratando de destruir la unidad familiar a toda costa, porque de eso depende la estabilidad de toda la creación. Lucha es una batalla espiritual y el enemigo es fuerte, probablemente más fuerte que tú. Si ustedes fueran a Deuteronomio 9, van a ver al Señor diciéndole: escucha Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar y desposeer a naciones más grandes y fuertes que tú, que habitan en grandes ciudades con muros que llegan hasta el cielo. Esa gente es poderosa y de gran estatura, son los anaquitas. Tú ya los conoces y sabes que de ellos se dice: ¿quién puede oponerse a los descendientes de Anac? Pero tú entiendes bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. El Señor nos dijo: no te apures, que la prueba tuya va a ser fácil, sencilla, chiquitita. Tú ves, tú no vas a sudar, te voy a poner aire acondicionado. No, Él no dijo eso. Por el contrario, Él dijo: ustedes van a ir como ellos cuando cruzaron y vieron la muralla de Jericó. ¿Y quién puede con esto? ¿Quién puede con esto? Ya Dios se lo había dicho. Ustedes van a enfrentar esas circunstancias, van a enfrentar a esos grandes que todo el mundo le tiene miedo. Pero yo voy a ir delante de ustedes, dijo el Señor. Yo voy delante de ustedes. Acuérdate del Señor, acuérdate. Él no se va. ¿Se recuerdan la historia de huellas? ¿Verdad? Una cosita muy común, muy sencilla, que anda por ahí caminando, pero si alguien no lo ha oído, dice que alguien está hablando con Dios y le está diciendo: Dios, tengo una queja contra ti. ¿Qué pasa? Que cuando iba caminando por la vida, veía tus huellas al lado de la mía. Y dice: Señor, sí, ¿cuál es el problema? Bueno, que cuando habían conflictos serios, tú me abandonabas. Y dice: ¿cómo es que yo te abandonaba? Sí, yo nada más veía un juego de huellas. Y el Señor le dijo: sí, esas eran las mías, porque yo te llevaba cargado. Así que acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor. Yo no estoy aquí atento a que sé mucho ni nada. No. Yo estoy aquí porque Dios es real. Porque Dios nos ama. Y porque Dios quiere hacer cosas preciosas con nosotros. Cuando dudamos, cuando perdemos la fe en las promesas de Dios, nos va a pasar como le pasó a ellos, que llegaron al Jordán ahí listo a entrar a la tierra prometida y se devolvieron por 40 años más a dar vueltas en el desierto y la mayoría no entró. El llamado de hoy es: no más desierto, no más miedo. Hay que ponerse las pilas, hay que pelear. Hay que pelear. En resumen, dale importancia a la realidad de tu vida. No seas negligente ni seas cobarde. No salgas corriendo. Tráele las cargas a Dios. Dios es la clave de la victoria. No te asustes por los problemas, no te dejes intimidar. Sí, Él lo dijo desde antes de que pasaran. No les anunció Jesucristo a los discípulos: ahora voy a entrar a Jerusalén y voy a ser maltratado de las autoridades y me van a matar. Pero al tercer día voy a resucitar. Los problemas son oportunidades para que tú y yo veamos la gloria de Dios. No te asustes, Él es fiel. Ciñe los lomos y pelea. Ponte firme. En vez de dejar de orar, en vez de dejar de ir a la iglesia, en vez de dejar de cantar y adorar al Señor, en vez de dejar de ofrendar, en vez de dejar de predicar el evangelio, ponte las pilas y hazlo con más razón. Vamos a hacerlo con más razón. Sí, pastor, pero que los trabajos tan difíciles. Vamos para adelante. Como dijo David:
Tú vienes contra mí con lanzas y jabalinas, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios nos ha dado autoridad sobre toda potestad. La lucha no es física, la lucha es espiritual. Ponte el yelmo de la salvación, recuérdate del Señor. No se te olvide que no vas solo, no vas sola. El Señor te ama, el Señor te sostiene de tu mano derecha. Él hasta ha pagado recompensa por tu vida. Bendito sea su nombre. Si Él cuida de las aves, ¿no valen ustedes mucho más, hombres de poca fe? Nos preguntaba el Señor recientemente. Hay que pelear, mis hermanos. Dispóngase a pelear por su vida, por su familia, por lo que es correcto, por lo que ya Dios ha dicho. No tenemos que inventar otra cosa. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito el nombre del Señor. Habla con Dios ahí ahora. Dile a Dios, te he escuchado tu voz.